Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de notimas.net, algo más que noticias. Este lunes amanecemos con una noticia que ha sido la comidilla del país desde el pasado viernes que se produjo. Y fue el vil asesinato del destacado comunicador de CDN, Claudio Nasco. Este caso tuvo una gran resonancia y la Policía Nacional parece que acicateada, ¿verdad?, por la resonancia misma del caso y por el personaje involucrado, ¿verdad?, resolvió el asunto casi inmediatamente. Apresó como el relámpago a los culpables de este asesinato. Y esa misma premura de la policía en resolver este caso es lo que ha inducido a la población a tener ciertas aprensiones con relación al mismo, ciertas dudas. La gente no cree que esos son los autores o que esos son los únicos autores de ese asesinato. Yo, sin embargo, conociendo un poco de los detalles, ¿verdad?, de este acontecimiento, sí creo en la versión de la policía. Estos casos son típicos, ya en el país han ocurrido en otras ocasiones, siempre están involucrados jovencitos, armas blancas y moteles. Claudio Nasco es un reputado comunicador, ¿verdad?, un profesional de la comunicación, que independientemente de que haya tenido o no preferencias sexuales, que yo no lo sabía y la mayoría de la gente no lo sabía, ciertas preferencias sexuales, eso no le quita, ¿verdad?, no le quita lo horrendo que ha sido este crimen, este asesinato. Es decir, no hay que fijarse simplemente en que era tal o cual cosa, que tenía tal o cual preferencia sexual el señor Claudio Nasco, sino en la situación que se produce, que a decir, por ejemplo, de Nuria Piera, destacada comunicadora, que era jefa laboral de Nasco, esto pone en evidencia las diferencias sociales que existen en la República Dominicana, la marginalidad, que los jóvenes tienen que dedicarse a otras cosas diferentes a estudiar, como debería ser lo normal. Entonces, desde temprano, se dedican a buscar dinero fácil por cualquier vía, aún sea delinquiendo o haciendo cosas que no son de su agrado, y esto lo induce por el camino de la delincuencia, y ahí tenemos este caso. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dice que continuarán las investigaciones. Le corresponde al Ministerio Público encabezar estas investigaciones, aunque la policía se adelantó, quizá por la connotación del caso y por la premura en que lo resolvió, se adelantó e hizo una rueda de prensa en la jefatura para presentar a los autores del hecho. Ya esto había sido prohibido con antelación y el mismo procurador actual, Domínguez Brito, había enviado una circular el pasado mes de septiembre, tanto a la Policía Nacional como a la Dirección General de Control de Drogas, para que se abstuvieran de presentar a los autores de crímenes ante la prensa, atendiendo a que eso es una función del Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, hay que entender a la policía. En una situación como esta, donde la opinión pública ha resultado impactada por un acontecimiento tan horrendo, es lógico que si se resuelve, la policía no esperara el paso lento de la justicia para dar a conocer esto, es decir, para parar las especulaciones, y entonces convocó esa rueda de prensa. De manera que hay que entender a la policía y hay que felicitarla también. Hay que felicitarla. La Policía Nacional es bastante eficiente cuando se lo propone, cuando hay interés en resolver cualquier caso. En otras ocasiones son indiferentes, pero cuando se lo propone es una policía eficiente, equiparable a cualquier policía del mundo, aún con la precariedad tecnológica y de recursos con que se maneja esta institución.
pero ahí hay muchos oficiales de experiencia que ya han vivido muchos casos parecidos a esto, y entonces cuando se lo proponen son rápidos, son eficientes, resuelven los casos, y ahí están los tres autores. Yo creo que son esos los autores materiales e intelectuales de este caso. Los asuntos pasionales tienen esta característica. Muchas veces uno no puede explicarse desde el punto de vista de la lógica. Uno dice, bueno, pero ¿cómo un profesional de esta categoría, como Claudio Nasco, que de acuerdo a lo que lo conocieron, se caracterizaba por el cumplimiento de sus deberes laborales, cómo a 2 horas de presentarse en su programa, porque tenía que acudir esa noche al programa noticioso a las 10 de la noche, y entonces a las 8 fue que entró al motel ese de la autopista 30 de Mayo, para encontrarse con la muerte. Algunos dicen, bueno, desde el punto de vista de la lógica no tiene sentido, porque ¿a quién se le ocurre 2 horas antes de ir a su trabajo dedicarse a la diversión y entrar a un motel? Es decir, no tenía el tiempo suficiente. Sin embargo, otros psicólogos que conocen la conducta humana atribuyen esto a impulsos que muchas veces son incontrolables por la razón y por la voluntad de las personas. Sí, son cosas que cuando van a ocurrir se producen de esa manera. Lo que resta es lamentar, ¿verdad?, que se haya perdido un profesional de la categoría de Claudio Nasco, y solidarizarnos con sus familiares y amigos más cercanos, con sus compañeros de labores, con la clase periodística en sentido general, por esta sensible pérdida. Un profesional de esta categoría, ¿verdad?, en la flor de su vida, apenas tenía 30 y pico de años, creo 35 años, un joven con talento fuera de lo común. A decir de sus amigos, era un hombre responsable en su trabajo, cariñoso con la gente, buscaba amistades. Yo lo vi en algunas ocasiones cuando iba al estudio de CDN, pero no tuve con él ningún tipo de intimidad, ningún tipo de acercamiento, ¿verdad?, como amigo. Pero a decir de sus relacionados, era un hombre correcto. Independientemente de que haya tenido cualquier tipo de preferencia sexual, era un hombre correcto, dedicado a su trabajo. La sociedad dominicana ha perdido un profesional, de manera que nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de Claudio Nasco. Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito tiene, y el propio Procurador General de la República, continuar investigando, porque el hecho de que esos sean los autores no quiere decir que no hayan otras aristas, que hayan otras cosas que ameriten ser descubiertas. De manera que ahí está la labor del Ministerio Público. En estos momentos, por otra parte, el presidente Danilo Medina sale de viaje con destino a Venezuela. El presidente sale con prácticamente medio gobierno, medio gabinete. Van todos los ministros porque el caso lo amerita. Este martes, es decir, mañana, se va a celebrar en Venezuela una cumbre de Petrocaribe. Petrocaribe, como ustedes saben, que es un programa especial que tiene Venezuela para los países del Caribe en vía de desarrollo, mediante el cual le financia la factura petrolera con un 50% de pago inmediato y un 50% de financiamiento con condiciones blandas. Es decir, un programa muy favorable y beneficioso para estos países. Este programa se reúne mañana en Venezuela, presidido por el presidente Maduro, y tiene mucha importancia este evento para la República Dominicana por el hecho de que ya los países miembros del CARICOM, que en su mayoría son integrantes de Petrocaribe, habían amenazado con denunciar ante ese organismo a la República Dominicana con el propósito de que le impongan sanciones por el asunto aquel de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que regula la nacionalidad en la República Dominicana. Los países de Petrocaribe, solidarios con los ciudadanos haitianos que viven en el país, pues
se proponen introducir como punto de agenda de esta reunión de Petrocaribe el asunto de la sentencia 168. Los países que forman Petrocaribe son, además de la República Dominicana, para que usted tenga una idea de quiénes van a estar ahí en el día de mañana, está Antigua, las Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la propia Venezuela. Fíjense ustedes que la mayoría son países de las islas del Caribe, que forman parte del CARICOM. Entonces, eso es lo que ha motivado que el presidente, al asistir a este viaje, se haya hecho acompañar de la mayoría de los ministros que tienen que ver con esto del comercio de los combustibles en la República Dominicana. El ministro de Industria y Comercio, no solo lo que tienen que ver con la comercialización de los combustibles, sino también lo que tienen que ver con la sentencia y con el plan de regularización de extranjeros en el país. El ministro de Industria y Comercio, el ministro de Interior y Policía, está el presidente de la Refinería Dominicana del Petróleo, está el presidente de la Junta Central Electoral, una gran cantidad de funcionarios que nosotros esperamos que constituyan en Petrocaribe mañana una batería de defensa a los intereses de la República Dominicana. Vamos a continuar con este y otros temas en el próximo segmento para darle también participación a los amigos televidentes, para lo cual tenemos en pantalla los teléfonos de Teleradio América. Hasta el próximo segmento. Bien, continuamos con notimás.net, algo más que noticias. ¿Está resuelto el caso de Claudio Nasco o amerita mayores investigaciones para buscar autores intelectuales? Esa es una pregunta que yo le dejo en el aire a los amigos televidentes, para que usando el teléfono nos manifiesten su opinión. Ahí están los teléfonos en pantalla. Mientras tanto, hoy nos traen los periódicos la información del presidente Danilo Medina en su viaje ayer al sur de la República. El presidente estuvo primero en San Juan de la Maguana, en su pueblo natal, y posteriormente se trasladó a Baní. En San Juan de la Maguana, el presidente inauguró obras por valor de unos 1.500 millones de pesos, entre ellos un centro comercial en San Juan de la Maguana, que a decir de él, había sido, este centro había desaparecido, entonces lo reconstruyeron, hicieron un centro moderno de comercio en San Juan de la Maguana. Además, allí anunció que para el próximo año, en este mes de enero, va a dar inicio a la licitación para la construcción de la ansiada carretera del sur de la República, que va desde San Juan de la Maguana hasta Santiago de los Caballeros. La carretera Cibao Sur, que vendría a unir a estas dos regiones importantes, ambas productivas, de la República Dominicana. Dice el presidente que aunque esa obra no está incluida en el presupuesto del año que viene, sin embargo, él ha ideado un sistema y lo sometió al Congreso mediante una ley que fue aprobada, el sistema de fideicomiso para administrar los recursos que proporcionan el cobro de los peajes en toda la geografía nacional. Con este cobro del peaje administrado en un fondo de fideicomiso por el Banco de Reservas, el presidente pretende construir obras viales y entre ellas va a iniciar con esta importante carretera de San Juan de la Maguana a Santiago, Cibao Sur, que ya se había dado el primer Picasso. Esta es una obra bastante acariciada por la región sur. Esta y dos obras más son las que ellos se pusieron de acuerdo todos, los legisladores, las autoridades, la sociedad civil, que son tres obras. Esta de la carretera Cibao Sur, la construcción de la presa de Monte Grande
y el desarrollo turístico de Bahía de las Águilas. Hasta ahora el presidente no ha podido iniciar ninguna de ellas. Bahía de las Águilas, como ustedes saben, se presentó el problema ese de la litis judicial que tiene desde hace tiempo, y entonces no se pudo llegar a un acuerdo con los propietarios, o los propietarios, entre comillas, de esas tierras, y entonces el caso tuvo que volver a la justicia, y Pedernales y toda esa región, toda esa bella región de exuberantes playas, de un sol maravilloso y de paisajes extremadamente hermosos, van a tener que esperar por mucho tiempo. El caso está en la justicia y no se avisora que pueda ser resuelto en poco tiempo. De manera que Bahía de las Águilas quedará pendiente ahí. La otra obra es la presa de Montegrande. La presa de Montegrande, que es una obra que se inició ya desde el gobierno pasado y que se han erogado recursos importantes, sobre todo para realizar la obra complementaria de la presa de Montegrande, que es la rehabilitación de la presa de Sabanayegua, sin la cual no es posible construir a Montegrande. Ya parece que esa parte de Sabanayegua se concluyó y ahora restaría iniciar la presa de Montegrande, pero el gobierno no la incluyó tampoco en el presupuesto del próximo año. Y parece que entonces la gente del sur, sobre todo de las provincias del suroeste, que son las que van a ser beneficiadas con esta importante obra de la presa de Montegrande, tendrán también que esperar. Ojalá que también este fondo de fideicomiso que ha creado el presidente, o los arreglos que pueda hacer con el Banco de Reservas, como se han hecho en otras ocasiones, con adelantos y líneas de crédito, pueda agenciarse los recursos necesarios para el inicio de esta presa de Montegrande. La presa de Montegrande es, yo diría, la solución económica de la región sur. La presa de Montegrande va a representar para las provincias del suroeste lo mismo que representó la presa de Sabanayegua para Asua, o lo mismo que representó la presa de Tavera para la región noroeste. Es decir, la agricultura florece, los acueductos se nutren de agua buena y la zona entonces se desarrolla. El suroeste tiene alrededor de 500,000 tareas de tierra que no se mojan, que están siendo cultivadas de manera artesanal, esperando la lluvia, el conuquismo. Entonces la presa de Montegrande vendría a incorporar esas 500,000 tareas de tierra a la producción nacional, además de que suministrará agua para los acueductos, todos los acueductos del suroeste, y también servirá para desarrollar el turismo y hasta los deportes acuáticos. Es una obra importantísima, pero parece que tendrá que esperar, a menos que el presidente no gestione por alguna vía los 100 millones de dólares que está reclamando la compañía para continuar esta obra y que él la pueda tener realizada antes de abandonar su gestión de gobierno en el 2016. Y la otra obra entonces, la tercera, que han sido priorizadas por la región del sur de la República, es esta obra que el presidente acaba de anunciar, que va a iniciar en enero, la carretera Cibao Sur, y que a decirle al presidente la va a concluir rápidamente porque la distribuirá en 6 segmentos, es decir, 6 pedazos de carretera, para dársela a 6 contratistas diferentes, de suerte que puedan trabajar todos simultáneamente en la obra y poderla tener entonces en menos de un año realizada. Y parece que eso da resultado porque apenas un año y meses que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina ya ha inaugurado importantes obras, como son, por ejemplo, todo ese circuito del este que va desde San Pedro de Macorís hasta la carretera del Colar, el empalme con la carretera del Colar, incluyendo las dos vías de circunvalación, la de San Pedro de Macorís y de la Romana, la hicieron en ese corto tiempo.
Asimismo también la carretera que va del cruce de Ocoa hasta Ocoa, fue en tiempo récord, en menos de un año. Entonces da resultado ese sistema de distribuir las obras en varios contratistas para que simultáneamente trabajen y poderla tener en corto tiempo. Y otra filosofía también importante que sacó a relucir el presidente es de que él cree en que las obras que se inician no se deben parar, sino que una vez que se inicia, debe continuamente trabajársele hasta que la terminan. Ojalá que podamos desarrollar a plenitud esta filosofía del presidente, de que lo que se inicie se concluya. Vamos a hacer una pausa ahora, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y entonces en el siguiente segmento continuamos. Saludos amigos, muy buenas tardes, les saluda Melvin José Bejarán. Estaremos hablando de béisbol y un poquito de fútbol en el día de hoy. Una pelota invernal dominicana que ya está entrando en su recta final de la campaña regular. Con el panorama prácticamente definido, el este no va a tener round robin, lamentablemente, todo luce indicar eso, a menos que se produzca un colapso total de los Gigantes del Cibao, y así las Estrellas y los Toros tendrían chance. Pero antes de hablar sobre béisbol, esta mañana se celebró el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El sorteo pues se realizó en la sede de la UEFA, Nyon, y el Barcelona de los argentinos, Lionel Messi y Javier Mascherano, entonces se van a enfrentar al Manchester City. Ese es uno de los cruces que se van a dar, el Manchester City de Sergio Agüero. El Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone se va a enfrentar entonces con el Milán de Italia, y Cristiano Ronaldo y el Real Madrid entonces se van a ver las caras con el Schalke 04 de acuerdo al sorteo de hoy, el Schalke 04 de Alemania. Entonces el campeón francés, siguiendo con este sorteo, el Paris Saint-Germain, se va a cruzar con el Bayer Leverkusen de Alemania, y el Olympiacos de Grecia entonces se va a medir contra el Manchester United de Inglaterra. Otros cruces, pues Borussia Dortmund de Alemania contra el Zenit San Petersburgo de Rusia, el Galatasaray de Turquía frente al Chelsea de Inglaterra, y Bayern Múnich de Alemania jugará entonces contra el Arsenal de Inglaterra, y de esa manera entonces quedaron los cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, la liga pues de la UEFA. Hablando ya de béisbol invernal dominicano, ayer se enfrentaron Águilas y Licey en el estadio Quisqueya, un partidazo que estuvo repleto de público y que el Licey pues pudo salir adelante con la victoria, una victoria 5 carreras por 2, y el Licey entonces se mantiene con buenas posibilidades todavía para el primer lugar, y esta semana va a ser crucial. Siempre es bueno recordar que el equipo que quede primero en el sorteo de jugadores nativos de equipos eliminados tendrá la primera opción en cada una de las 4 rondas, y por eso usted no va a ver a Licey, Escogido y Águilas dormirse en esta recta final. Anderson Hernández pues dio jonrón para el Licey, Brian Holaday también, el catcher, se destapó que estaba teniendo un rendimiento por debajo, pero Atkins en el picheo limitó a las Águilas a tal punto de que llegó a la 7ª entrada sin permitir imparable. Ahí las cosas se complicaron, pero el Licey finalmente terminó sacando una victoria importante. A 2 del primero están ellos, y a medio juego entonces de las Águilas Ibaeñas, a juego y medio de las Águilas que ocupan el segundo lugar. Las Águilas se quedaron entonces a medio de los punteros Leones del Escogido, que perdieron ayer ante los Toros, y lo del Escogido es impresionante porque apenas es la segunda vez en la temporada que ellos pierden 2 de manera consecutiva. Eso no ocurría desde el primer fin de semana de la temporada. Jairo Asensio, ese que ven en pantalla del Licey, pues consiguió su salvamento 16 y empatado con Ken Howell y con Oneli Pérez, la marca de salvamentos de los azules. Y viendo entonces esas imágenes de Estrellas y Gigantes, ¿qué decir de las Estrellas? Bueno, ganaron un partido ayer para no terminar de morir matemáticamente, y los Gigantes se perdieron una oportunidad de clinchar. Ya los Gigantes prácticamente con nada aseguran el 4º lugar, mientras que las Estrellas tendrían que ganarlo todo y los Gigantes perder todo para ellos pensar en un puesto clasificatorio. Misma situación de los Toros del Este. Yo creo que esta semana va a servir para ver quién finalmente se queda con el primer lugar e ir evaluando cuáles peloteros de esos equipos que se van a quedar eliminados pueden resultar atractivos tanto para el sorteo de nativos como de importados, porque esos equipos del Este van rumbo a perder 30 partidos. Habría que buscar a ver la última vez que 2 equipos en una misma temporada
perdieron 30 juegos, pero verles a ellos jugar en esta semana va a servir como un parámetro para uno ver qué tienen ellos para que los equipos entonces que vayan a la postemporada dominicana, al round robin, pues con qué del material de ellos puedan reforzarse para entonces tener mejor nivel en la etapa más difícil del torneo, que es ese round robin que se pone tan complicado, esa lucha, para avanzar entonces posteriormente a la serie final. Pues con esto terminamos hoy aquí en Notimás. Yo soy Melvin José Bejarán y les deseo un feliz resto del día. Bien, continuamos, amigas y amigos. Además de San Juan de la Maguada, decía que el presidente estuvo ayer también en Baní. Y estuvo en Baní inaugurando, dando el primer Picasso, ¿verdad?, para la construcción en Baní de las ansiadas 2 plantas de carbón para producir energía eléctrica. Digo las ansiadas 2 plantas porque esas plantas han sido anunciadas en 8,000 ocasiones en los últimos años en la República Dominicana y sin embargo no se habían materializado. Afortunadamente parece que el actual gobierno del presidente Danilo Medina tiene la decisión firme de construirla y ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales hizo la licitación necesaria y el presidente entonces ayer en Baní dio el primer Picasso para el inicio de la construcción de estas 2 plantas. ¿Por qué son importantes estas 2 plantas? Que no son 2, deberían construirse 4, porque con esas 2 solamente, que es equivalente a alrededor de 740 megavatios, no es suficiente para cambiar totalmente la matriz, ni siquiera el 50% de la matriz de producción eléctrica en la República Dominicana, sino que deben ser más, deben ser por lo menos 4, pero ya comenzar ya es algo, comenzar con 2. ¿Por qué es tan importante que se construyan estas plantas? Por el simple hecho de que, como bien dijo el presidente, que habló de manera clara y llana en su discurso, que de acuerdo a lo que él señaló no acostumbra a hablar en ese tipo de actos, pero lo hizo para referirse al tema, de manera clara como lo hizo, que nosotros alabamos ese discurso así tan claro, entendible para la población. Dice el presidente, y es así, que el país no resiste seguir pagando más subsidio eléctrico. Más de $1,000 millones. Este año se calcula que van a ser $1,500 millones lo que el gobierno dominicano tiene que pagarle a los productores de energía para pagar el subsidio de la energía eléctrica, para suplir el déficit que se produce. Es decir, la pérdida que está teniendo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales al generar la energía que consume la gente. El país no resiste esta cantidad de recursos destinados a quemarlo, vamos a decir, porque no se obtiene absolutamente ningún beneficio de eso. El problema cada vez se va agravando más, la población no se beneficia de esto porque la tarifa eléctrica es cada vez más cara y los apagones continúan igual que en tiempos anteriores o muchas veces más agravados. Entonces, esta es una situación realmente inaguantable para la República Dominicana y se produce básicamente porque la matriz de producción de energía en nuestro país es muy cara. Es en base a petróleo, a plantas turbinas de gas con gasoil. Entonces, una forma eficiente de producir energía, el costo del kilovatio hora se eleva muy alto, entonces el gobierno tiene que venderlo más barato. Y como decía el presidente, ¿cómo pueden tener rentabilidad las EDES? De este, de norte y de sur, si ellos están comprando energía más caro a lo que lo están vendiendo? Es decir, si tú compras el kilovatio hora a 20 centavos de peso y lo vende a 15, va a tener un déficit permanentemente. Entonces eso es lo que tiene que suplir el gobierno cada año, de las magras recaudaciones fiscales que hace. Es decir, coger el dinero de los servicios públicos, de la salud, de la educación, del transporte, cogerlo para entonces pagarle a unos generadores eléctricos que hicieron sus plantas en base a un combustible caro e ineficiente.
Entonces es necesario cambiar esa matrícula y para cambiarla tiene que ser con combustible más barato que el petróleo o que el gasoil y el fuel oil que consumen esas plantas. Y los dos combustibles baratos, más baratos, que son, aunque son fósiles, son más baratos, son el carbón mineral y el gas natural. Lo ideal sería utilizar el gas natural, que es el combustible más compatible con el medio ambiente, ¿verdad?, que es necesario mantener en la República Dominicana por nuestra condición de país turístico. Sin embargo, el gas natural está afrontando actualmente un problema en su comercialización. El precio está muy alto y no hay disponibilidad en el mundo. Son pocas las compañías que se dedican a comercializar el gas natural en el mundo, y en este momento, para hacer un contrato, tendría que ser un contrato a futuro porque no hay suministro disponible y los precios están muy altos. Entonces, en el 2015, en los Estados Unidos van a entrar al mercado de los combustibles, sobre todo del gas natural, y esto va a propiciar una baja considerable en el precio de este combustible. Además, nos va a dar la oportunidad de adquirirlo ahí cerca, en un territorio cercano, porque actualmente el gas natural se está importando desde países lejanos, ¿verdad?, de Europa, a los países orientales, que el transporte carece, el transporte y el empacamiento también de porque para traer, para exportar, para transportar el gas natural, es necesario licuarlo primero a baja temperatura, lo que se llama la tecnología criogénica, que es comprimir el gas natural en envases a temperatura por debajo de cero, alrededor de 150 grados por debajo de cero. O sea, es una tecnología muy complicada y para transportarlo tiene que ser en barcos especiales habilitados, tanques cisterna habilitados para esto, que cuando llegan al puerto donde van a descargar este combustible, tienen que conectarse directamente a la planta o al depósito de la planta que se haya instalado, y tiene que estar cerca del mar también. De manera que hay complicaciones, además se encarece bastante y llega a la República Dominicana casi al mismo precio que está llegando el petróleo. Entonces, las soluciones a gas natural vamos a tener que esperar hasta después del 2015 que entre los Estados Unidos como productor importante, como exportador. Mientras tanto, el gobierno ha decidido echar mano del carbón mineral, que es el otro combustible más barato y que se han descubierto también altas tecnologías para su manejo, de suerte que no produzca mayores daños en el medio ambiente. Y decidió entonces instalar estas dos plantas en Asua. Estas dos plantas, que van a costar alrededor de 1.500 millones de dólares, ya fueron adjudicadas a la Odebrecht, una compañía con alta experiencia de construcción en la República Dominicana, brasileña, que precisamente de Brasil vendrán parte de los recursos de construcción de esa planta, del Banco de Desenvolvimiento Económico, con el cual ya el país tiene una alta deuda, alrededor de 3.000 millones de dólares, pero que puede seguir ampliando en condiciones blandas, porque son préstamos de Estado a Estado, avalados por el Estado brasileño y el Estado dominicano. Esas dos plantas se espera que estén concluidas en alrededor de 3 años, es decir, que es probable que el gobierno del presidente Danilo Medina no las inaugure, pero podrá inaugurarla, como bien señaló el presidente, el gobierno que venga. Lo importante es comenzar a dar los pasos firmes y necesarios para resolver este problema de la energía eléctrica. El país no aguanta más ya la posposición de esta situación. Sin energía eléctrica no hay desarrollo. Nosotros somos un país que hemos salido de la competencia en el mercado internacional en todos los renglones, y es precisamente por el costo de la energía eléctrica, uno de los componentes más importantes. Porque si usted va a instalar aquí un hotel, o va a instalar una industria, o va a instalar un salón de belleza, o va a instalar un comercio, lo que sea, lo primero que usted tiene que hacer es hacer su propia planta, comprar su propia planta eléctrica. Es decir, suministrarse usted su propia energía. Imagínese usted, aquí hay un parque instalado de planta eléctrica como 3 o 4 veces lo que del parque instalado de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.
porque todo el mundo tiene que comprar su planta, entonces las plantas son ineficientes de manera individual. Tiene que comprar combustible caro, además que tiene que pagar también la tarifa eléctrica por otro lado. Entonces eso saca de competencia a las industrias. Y cuando producen una mercancía, entonces esa mercancía no puede competir en los mercados internacionales con otras mercancías que vienen de países donde ya han resuelto ese problema de la energía eléctrica. Por eso nosotros hemos sido sacados de todos los mercados. Nosotros podemos exportar a dos países básicamente, con raras excepciones, ¿verdad? A otros, pero a esos dos países que son Estados Unidos o Haití. Haití podemos exportar mercancías porque Haití no produce nada. Entonces no exige control de calidad. Y entonces lo podemos suministrar a un precio bajo, la mercancía que producimos aquí, pero con una calidad precaria. Pero el mercado haitiano lo resiste y podemos exportar allí. Y a los Estados Unidos porque ellos nos suministran condiciones especiales para que lo hagamos. El Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos. Pero en el mercado libre internacional, la mercancía dominicana de ningún tipo puede competir. Por eso cada vez que tenemos problemas, con el problema que tuvimos con Haití, con la veda de los productos agropecuarios, del pollo y los huevos, mucha gente reclamaba que lo enviáramos a Venezuela. Hicimos un escarceo para eso, hicimos después las indagatorias y todos los estudios demuestran que no podemos exportar al mercado venezolano porque Venezuela puede comprar esos productos 30% más bajo del precio a que nosotros podemos suministrárselo. Y es precisamente por eso, porque somos ineficientes en la producción de la energía eléctrica, es el componente más importante para la producción de cualquier género, es importante para el turismo, es importante para la hotelería, es importante para la industria, es importante para la agropecuaria. El arroz nuestro tenemos que conformarnos con producirlo para consumo local, porque nosotros no podemos colocar ese arroz en ningún lado, porque precisamente por eso, porque el componente de los combustibles es muy alto. Tenemos una llamadita ahí, vamos a dar la oportunidad a la llamada. Adelante, su nombre y de dónde, por favor. Buenas tardes, mi hermano. Sí, buenas tardes. Pipí Peña, Peña Blanca de Jaina. De Jaina. Oye, da pena y vergüenza que aquí en Jaina, que tiene la planta el banco más fuerte del servicio eléctrico, así es, permanezca sin servicio eléctrico. Tú a las 5 se va el servicio y viene de madrugada. Yo viajo como un medio de comunicación, viene a Jaina de noche, después de las 7, para que vea cómo está Jaina. Oscurito, eso da vergüenza y pena, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bueno, eso es una cosa inentendible. ¿Cómo es posible que Jaina, como tú señalas, que es la responsable de la mayor producción energética, que todas las plantas están ahí, la Citabo, la Jaina, todas, y entonces Jaina no tenga energía eléctrica? Bueno, eso no es entendible. Este es un problema serio que tiene la República Dominicana. Ya la mayoría de los países del mundo han resuelto este problema. Yo creo que quedamos nosotros y Haití solamente con eso de los apagones. Porque en Centroamérica, que son países con nivel de desarrollo similares a los nuestros, en Sudamérica, en todas partes ese problema ya ha sido resuelto, pero aquí persiste el problema. Entonces, de ahí el empeño que está poniendo el presidente, que tenemos que felicitarlo, porque por primera vez nosotros estamos viendo la voluntad política necesaria para enfrentar esta situación y el diagnóstico exacto. Porque en el pasado se ha hablado mucho bla, 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 y mucha filosofía, y que el problema es la privatización, vamos a privatizar, que el problema es la construcción, vamos a hacer esto. No, ahora se ha enfocado desde el punto de vista correcto. Hay que cambiar la matriz para entonces cuando venga el 2016, que es cuando se cumplen los contratos que tienen las generadoras, entonces el gobierno pueda hacer contratos favorables a precios más razonables. Yo siempre he considerado que hay servicios que son básicos, que el gobierno no puede desprenderse de ellos, que son servicios estratégicos y la energía es uno de ellos. Eso de las privatizaciones podemos dejarlo a otro campo o hacer un sistema mediante el cual el Estado tenga el control, porque la privatización que se hizo en la República Dominicana dejó el control
sobre el sector privado. Entonces el sector privado, ¿qué es lo que hace? Si el gobierno no tiene recursos, apaga, producen apagones económicos. Vamos a otra llamadita. Adelante. ¿De dónde y quién me habla, por favor? Sí, le habla Félix Valenzuela de aquí, de Santo Domingo Oeste. ¿De dónde, por favor? Santo Domingo Oeste. Ok, adelante. Adelante. Sí, la pregunta es que tengo entendido que las plantas, las coyentris, serán convertidas a gas natural también en el proceso de cambio de energía. Así es. Así es. De acuerdo a lo que anunció el presidente, este es el segundo, o sea, primero construir esas 2 plantas de carbón. El segundo paso será llegar a acuerdo con los generadores que están operando las plantas en base a petróleo, las plantas que están instaladas actualmente en base a petróleo, para comenzar entonces a cambiarlas a otros combustibles más baratos, y uno de esos casos es la coyentri. El gobierno tiene que pagarle a la coyentri alrededor de 500 millones de dólares cada año, 60 millones de dólares, 60 millones de dólares todos los años, se prenda o no se prenda esa planta. Es decir, hay un contrato ahí, y esos son contratos que son normales, porque siempre que se hace un contrato de energía, se establece que si la planta, o sea, se establecen determinadas horas de trabajo. Si la planta está prendida, entonces se paga, y si no está prendida hay que pagarlo por igual. Eso es como los contratos estos de concesión de los peajes en las carreteras. El gobierno tiene que pagar todos los años a esos que hicieron la carretera, los colombianos que hicieron la carretera de Samaná, la carretera de Samaná, tiene que pagarle más de 1.000 millones de pesos cada año como compensación por la cantidad de vehículos que no transitaron por esa vía, porque se hacen contratos por una cantidad de vehículos determinados. Así mismo son las plantas eléctricas. Se hacen los contratos por una determinada cantidad de horas trabajadas. Si trabajan esas horas, amén. Si no trabajan esas horas, entonces el gobierno tiene que completarla. Y ese es el caso de la coyentri. Pero, como dijo el presidente, el segundo paso es comenzar a convertir, y ojalá que el país pueda hacer todo esto y que pueda trabajar para el 2015 con plantas de gas natural, que ya el gobierno debería ir dando los pasos necesarios para instalar esa planta, aunque para que cuando llegue el 2015 que haya suministro de gas natural a buen precio, entonces esas plantas puedan ya estar construidas y no comenzar a construirla cuando llegue el 2015, cuando Estados Unidos comience a exportar el gas natural. Ese es el caso de las plantas de Manzanillo, 2 plantas de 300 megavatios a gas natural que se anunciaron en la bahía de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, y que la gente por allí está esperando que eso se haga realidad. Debería comenzarse a licitar desde ahora, a licitar su construcción desde ahora, para cuando llegue ya el 2015, que haya suministro de este gas natural, pueda entrar inmediatamente en operación, porque, como señaló el presidente, este problema de la energía eléctrica no resiste más, no aguanta más. Por otro lado, ustedes vieron el resultado de las elecciones en Chile, en el día de ayer, domingo. La candidata oficial, Michelle Bachelet, ganó abrumadoramente las elecciones, 63% contra 36% de Evelyn Matei. Este era un triunfo ya pronosticado, ¿verdad? Todas las encuestas le daban, y había ganado la primera vuelta. Fue necesario ir a la segunda vuelta porque no completó el 50+1 necesario. Bachelet retorna al poder en Chile con un programa bastante ambicioso. Yo pienso que esta ya la segunda oportunidad que vuelve al poder le habrá dado mucho más experiencia, vendrá con mucho más experiencia y podrá hacer las transformaciones que requiere Chile. Augura la modificación de la Constitución para hacer una Constitución más democrática y una revolución en el campo educativo, que es lo que está de moda. La educación es la piedra angular del desarrollo. Eso es lo que tenemos que seguir profundizando aquí, como lo viene haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina. Hemos llegado al final del programa. Los invitamos a que estén con nosotros en la próxima entrega del miércoles
cuando estará aquí ya nuestro amigo José Bejarán, que no pudo estar presente. Hasta el miércoles. Julio Zavala, el más grande showman de Autores de ese asesinato. Yo, sin embargo, conociendo un poco de los detalles, ¿verdad?, de este acontecimiento, sí creo en la versión de la policía. Estos casos son típicos, ya en el país han ocurrido en otras ocasiones, siempre están involucrados jovencitos, armas blancas y moteles. Claudio Nasco es un reputado comunicador, ¿verdad?, un profesional de la comunicación, que independientemente de que haya tenido o no preferencias sexuales, que yo no lo sabía y la mayoría de la gente no lo sabía, ciertas preferencias sexuales, eso no le quita, ¿verdad?, no le quita lo horrendo que ha sido este crimen, este asesinato. Es decir, no hay que fijarse simplemente en que era tal o cual cosa, que tenía tal o cual preferencia sexual el señor Claudio Nasco, sino en la situación que se produce, que a decir, por ejemplo, de Nuria Piera, destacada comunicadora, que era jefa laboral de Nasco, esto pone en evidencia las diferencias sociales que existen en la República Dominicana, la marginalidad, que los jóvenes tienen que dedicarse a otras cosas diferentes, a estudiar, como debería ser lo normal. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de notimas.net, algo más que noticias. Este lunes amanecemos con una noticia que ha sido la comidilla del país desde el pasado viernes que se produjo, y fue el asesinato, el vil asesinato del destacado comunicador de CDN, Claudio Nasco. Este caso tuvo una gran resonancia y la Policía Nacional parece que acicateada, ¿verdad?, por la resonancia misma del caso y por el personaje involucrado, ¿verdad?, resolvió el asunto casi inmediatamente. Apresó como el relámpago a los culpables de este asesinato. Y esa misma premura de la policía en resolver este caso es lo que ha inducido a la población a tener ciertas aprensiones con relación al mismo, ciertas dudas. La gente no cree que esos son los autores o que esos son los únicos. Y entonces a las 8 fue que entró al motel ese de la autopista 30 de Mayo para encontrarse con la muerte. Algunos dicen, bueno, desde el punto de vista de la lógica no tiene sentido, porque ¿a quién se le ocurre 2 horas antes de ir a su trabajo dedicarse a la diversión y entrar a un motel? Es decir, no tenía el tiempo suficiente. Sin embargo, otros psicólogos que conocen la conducta humana atribuyen esto a impulsos que muchas veces son incontrolables por la razón y por la voluntad de las personas. Sí, son cosas que cuando van a ocurrir se producen de esa manera. Lo que resta es lamentar, ¿verdad?, que se haya perdido un profesional de la categoría de Claudio Nasco, y solidarizarnos con sus familiares y amigos más cercanos, con sus compañeros de labores, con la clase periodística en sentido general, por esta sensible pérdida. Un profesional de esta categoría, ¿verdad?, en la flor de su vida, apenas tenía 30 y pico de años, creo 35 años, un joven con un talento fuera de lo común. A decir de sus amigos, era un hombre responsable en su trabajo, cariñoso con la gente, buscaba amistades.
Yo lo vi en algunas ocasiones cuando iba al estudio de CDN, es decir, para parar las especulaciones, y entonces convocó esa rueda de prensa. De manera que hay que entender a la policía y hay que felicitarla también. Hay que felicitarla. La Policía Nacional es bastante eficiente cuando se lo propone, cuando hay interés en resolver cualquier caso. En otras ocasiones son indiferentes, pero cuando se lo propone es una policía eficiente, equiparable a cualquier policía del mundo, aún con la precariedad tecnológica y de recursos con que se maneja esta institución. Pero ahí hay muchos oficiales de experiencia que ya han vivido muchos casos parecidos a esto, y entonces cuando se lo proponen son rápidos, son eficientes, resuelven los casos, y ahí están los tres autores. Yo creo que son esos los autores materiales e intelectuales de este caso. Los asuntos pasionales tienen esta característica. Muchas veces uno no puede explicarse desde el punto de vista de la lógica. Uno dice, bueno, pero ¿cómo un profesional de esta categoría, como Claudio Nasco, que de acuerdo a lo que lo conocieron, se caracterizaba por el cumplimiento de sus deberes laborales, como a 2 horas de presentarse en su programa, porque tenía que acudir esa noche al programa noticioso a las 10 de la noche, entonces desde temprano se dedican a buscar dinero fácil por cualquier vía, aún sea delinquiendo o haciendo cosas que no son de su agrado, y esto lo induce por el camino de la delincuencia, y ahí tenemos este caso. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, dice que continuarán las investigaciones. Le corresponde al Ministerio Público encabezar estas investigaciones, aunque la policía se adelantó, quizá por la connotación del caso y por la premura en que lo resolvió, se adelantó e hizo una rueda de prensa en la jefatura para presentar a los autores del hecho. Ya esto había sido prohibido con antelación y el mismo procurador actual, Domínguez Brito, había enviado una circular el pasado mes de septiembre, tanto a la Policía Nacional como a la Dirección General de Control de Drogas, para que se abstuvieran de presentar a los autores de crímenes ante la prensa, atendiendo a que eso es una función del Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, hay que entender a la policía. En una situación como esta, donde la opinión pública ha resultado impactada por un acontecimiento tan horrendo, es lógico que si se resuelve, la policía no esperara el paso lento de la justicia para dar a conocer esto.